Nosotros todos los días y cada año, por supuesto, leemos y escuchamos los textos bíblicos. Todos los días en la Eucaristía, ustedes y yo cuando leemos la palabra en oración o cuando estamos en casa leyendo la palabra, leemos la palabra o escuchamos, como les digo aquí en la Eucaristía, la palabra. Volver sobre los textos, volver sobre la palabra, en una u otra manera, es primero dejar que el Señor nos hable y de esa manera interpele nuestra vida, nuestro corazón. Y en una u otra manera nosotros nos confrontamos con esa palabra. Claro que a ustedes no se les aplica lo que voy a decir, pero uno es desmemoriado y a veces se le olvida lo que el Señor nos propone. Y entonces uno tiene que, ¿qué? Volver sobre la palabra, volver sobre lo fundamental, volver a confrontarnos allí. Como que, así como cuando uno se acuesta y está viendo televisión y ¡pum!, se durmió. A ese le pasa a uno eso en la vida. Uno se va adormeciendo y ¡pum! No, uno tiene que volver sobre la palabra y confrontarse. Por eso, a pesar de que escuchemos a veces los textos, los mismos textos, o uno lea uno dice, es confrontarse con esa palabra. Y es dejar que esa palabra le ilumine a uno el corazón. Dice la palabra, tu palabra es lámpara para mis pasos. Bien. Ayer veíamos el texto del Evangelio de Marcos, estamos leyendo el texto del Evangelio de Marcos en capítulo 9, cuando Jesús habla de su muerte, y decía el texto, pero no comprendían aquello, los discípulos no comprendían aquello, y les daba miedo preguntarles. Es un Jesús que está formando a los discípulos, y por supuesto nos forma a nosotros. Y formando a los discípulos, en una u otra manera, también los confronta con su manera de ser, con su manera de vivir. Ayer, ¿cómo formaba a los discípulos? O más bien, estos textos son de manera especial un Jesús que forma como maestro a sus discípulos. Ayer que decía, ojo con el poder, ojo con el poder. Hoy, ¿qué nos dice? Ojo con la mentalidad que tiene, ojo con la mentalidad que tiene. Entonces, un Jesús maestro que durante estos días nos está formando. Ayer nos decía, ojo, cuidado, que su corazón no se vaya tras de otras cosas. Hoy nos dice, cuidado, piense la cosa primero. ¿Cómo en esta mentalidad? Primer aspecto. Ustedes y yo tenemos que tener claro quién es la persona de Jesús. ¿Qué significa, por tanto, Jesús para mí? Yo tengo que tenerlo claro. Cuando yo digo, yo tengo que tenerlo claro, es que dentro de nosotros no debe surgir o dudas o angustias. No, yo lo tengo que tener claro. Eso es igual. En la vida ustedes y yo tenemos que tener unos principios fundamentales. Hay cosas que son negociables, otras cosas no son negociables. Claro que en nuestro país como que muchas cosas, no, yo creo que casi todo es negociable, pero bueno, en fin, no nos metamos en esos problemas. Pero yo tengo que tener claridad, hay cosas que no son negociables en la existencia. Son unas opciones fundamentales en mi vida. Yo tengo unas opciones claras, fundamentales en la vida. Y entonces, ante esas opciones fundamentales, yo tengo que tener claro quién es la persona de Jesús. ¿Qué significa la persona de Jesús para mí? Yo tengo que tener claro qué significa ese mensaje de Jesús, la propuesta de Jesús para mi vida. Yo lo tengo que tener claro. Ese es el punto de partida, la claridad. Lo que significa la persona de Jesús para mí. También yo tengo que tener claro qué significa ser católico, qué significa pertenecer a la iglesia. Yo lo tengo que tener claro. Hago un paréntesis. Cuando yo no tengo las cosas claras, cuando yo medio el sí pero no,
Pues imagínense, yo soy casado. Y entonces, como que las cosas sí, pero no, pues cuando vea pasar cualquier sardina por ahí, pues yo le voy a echar el piropo, y si ella me dice que si me pica también el ojo, pues ahí nos enredamos los dos. No, yo tengo que tener claridad en qué cuento ando yo. Y yo tengo que tener claridad que yo soy un hombre casado. Y tengo que tenerlo claro. No sé si soy claro. Ser claro. Primer aspecto. La comprensión que tengamos del buen Jesús, la comprensión de su mensaje, lo que significa su mensaje, la comprensión de ser católico. Tengo que tenerlo claro para mi vida, definido. Tengo que definir eso en mi existencia. Segundo, y es como el contraste. A lo largo de la historia de la raza humana, el ser humano ha tenido una tendencia a caer a veces en mentalidades sectarias. Es decir, encerrarnos nosotros en nuestras comprensiones, en lo que nosotros creemos, y al encerrarnos nos volvemos impermeables. Es decir, nada ni nadie, ni Dios con su poder, como dice, puede que transformarnos el pensamiento. Nada ni nadie. Y entonces, ¿qué sucede cuando caemos en esa mentalidad sectaria de las cosas? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Pues destruimos. Nos destruimos. ¿Por qué? Porque nos creemos los Ku Klux Klan de los salvados, o el Ku Klux Klan de los salvados. Consideramos que lo nuestro es la verdad y lo demás, mentiras. Esa es la mentalidad sectaria. Entonces, mire, aquí y en muchos países, por no decir en todos, esas mentalidades sectarias han matado a más de uno. Porque creemos que nuestra ideología, nuestros pensamientos, nuestras comprensiones son la verdad. No, no es así. Si yo me abstraigo, digámoslo de esta manera, de lo religioso, pues la verdad la vamos construyendo todos. La verdad está en un proceso de ¿qué? De construcción. Si yo me abstraigo, por supuesto, si yo soy religioso, bueno, la palabra del Señor para mí es la verdad, es la revelación del Señor. Pero yo no puedo tener una mentalidad sectaria, porque esa mentalidad sectaria destruye, me impide ver la realidad, porque me encerré, en mi estructura mental me encerré, nos encerramos, seguimos un líder y entonces nos volvemos fanáticos de los planteamientos de la persona y destruimos. Y uno se rasga las vestiduras por lo que sucede en tantos países. Pues sí, pero también sucede por aquí. También sucede por aquí. Porque no es solo mentalidad sectaria en lo religioso, no en lo ideológico, también. Y nos volvemos fanáticos en lo ideológico. ¿O qué fue la violencia en Colombia? Unos cuantos liberales matando a unos cuantos conservadores matando a unos cuantos liberales. Y nos sacudían el trapito rojo y el trapito azul. ¿Y quiénes eran? Pues una mano de campesinos ahí que se mataban contra otros. No sé si me hago entender. Y entonces uno le iba donde el campesinito y le decía, ole caray, ¿cuál es el planteamiento filosófico del pensamiento liberal? Ellos que iban a saber de esa vaina, por favor. Bobos que eran. Pero entonces había alguien que los auchaba ahí, que los soplaba para que vaya y mate el uno, en el Tolima por allá mataban eran liberales y por allá en Boyacá mataban conservadores. Y eso fue así, una partida de ignorantes que no sabían la cosa. Gracias a Dios ustedes y yo no vivimos esa época de la violencia, porque todos tenemos 15 años aquí.
Pero vayan y miren esa violencia en Colombia bárbara. Usted dice, eso fue en esa época. ¿Qué? Hoy también. Cojan a un ponquero, muchacho de punk, y póngalo con un emo, y póngalo también ahí con, o unos cuantos grupitos, y póngalos ahí con unos cuantos cabezas rapadas. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues se armó la de Troya. Y entonces es la incoherencia de lo que vivimos hoy con estos grupos. Hoy se llaman tribus urbanas, las famosas tribus urbanas. Y entonces, ¿qué? Piden ser tolerados en la sociedad. Piden ser tolerados en la sociedad. Pero a veces no hay cosas más intolerantes que estas mismas tribus urbanas que piden que ser tolerantes, ser toleradas. No sé si me estoy haciendo entender. Es eso, son una mentalidad sectaria, donde no cabe la diferencia o donde no cabe el otro, donde yo soy el poseedor de la verdad. Es decir, eso ha pululado a lo largo de la historia. Mire esas matanzas a veces en China por todos estos movimientos sectarios. La década de los 20, 30, 40. Terrible. Mire lo que hace ISIS con los cristianos. Es decir, es por todo lado. O a veces estos movimientos religiosos cristianos que dicen, no, es que usted está equivocado, es que usted es un idólatra, venga para acá, que nosotros sí le tenemos la batalla de religión. Es eso, mentalidad sectaria. Mentalidad sectaria. Bien. Entonces, primero les decía, yo tengo que tener comprensión, claridad respecto a lo que yo creo y en dónde estoy. Segundo, no puedo ignorar que existe una realidad social. Y a veces esas realidades sociales surgen o son manejadas o responden ¿a qué? A una mentalidad sectaria. Tercero, ¿qué nos dice el buen Jesús para terminar? Miren, tengan una mentalidad amplia. Porque ustedes tengan claridad de dónde están y estén convencidos que eso no los enceguezca, que eso no los vuelva ciegos, que eso a ustedes no les cierre el corazón. Ustedes y yo tenemos que aprender a hacer que con mentalidad abierta. A mí casi no me gusta esa palabra tolerar, pero no me gusta ya mucho, por eso casi no la utilizo. Porque es que se ha viciado. Entonces, cuando una palabra se está viciando, eso es igual que la palabra paz, eso ya se vició. Eso es igual que la palabra amor, eso ya se vició. Por eso hay que saberlos manejar esas palabras. Entonces, yo tengo que tener una mentalidad amplia, porque yo tenga claridad de lo que yo creo, pues eso no me impide ver que Dios obra en otras realidades y que también el otro, desde su comprensión, desde una ética, por supuesto, puede construir la sociedad y puede ayudar a construir la sociedad y que todos podemos contribuir. Todos podemos construir esta sociedad a la cual el Señor nos está llamando a construir. Porque yo reconozca que independientemente dentro de la Iglesia Católica, independientemente, Dios obra en otras realidades, eso no significa que yo me cierre a eso, o al contrario, que yo me vuelva un sancocho ahí religioso, ¿no? No, un sincretismo religioso, como Dios obra en todo lado, entonces un sincretismo religioso. Entonces soy también budista y soy Mahoma y al mismo tiempo voy a la misa y al mismo tiempo voy al culto y eso parece que es igual. No, un momentico. No, claridad de lo que yo soy. Pero la claridad y lo convencido que yo sea, que tenga con la persona de Jesús, no me impide que yo me cierre a otras realidades. Pero yo creo que la humanidad no ha entendido eso. Yo creo que nosotros los seres humanos no hemos entendido. O volvemos y nos convertimos en un sincretismo religioso, vuelvo y digo. Lo mismo va a ir al culto que
que a una terapia de yoga, que a una misa, eso da lo mismo. Y si no voy, pues lo mismo da. Lo mismo da. O lo contrario. Arrasamos, matamos y destruimos. Y somos tan atrevidos llegar a decir que estos se salvan y estos no se salvan. Somos muy atrevidos en este mundo. Muy atrevidos. Entonces, si le quitamos el papel de Dios para definir eso, pidámosle al Señor que nos ayude. Primero, a tener claridad y estar convencidos de nuestra fe. Porque esa es la otra ambigüedad. Mire, a nosotros los católicos nos falta a veces un tricito más de identidad cristiana. De identidad cristiana, de identidad con el mensaje y de identidad con la institución que se llama iglesia. Nos falta un tricito. Entonces, que nos dé claridad, que estemos convencidos de nuestra fe. Que yo esté convencido de lo que creo. Ese es el punto de partida, que yo esté convencido. Pero ese convencimiento que no me lleve a mí a tener una mentalidad sectaria. Al contrario, apertura de corazón. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.